da como propuso en su corazón, dice, estaba pensando, ¿no? Que cuando uno tiene que, la mejor ofrenda, pienso, que la mejor ofrenda es cuando uno está en escasez. Amén. La mejor ofrenda que uno da al Señor es cuando uno está pasando dificultades, porque uno lo da de corazón, lo que ha propuesto en nuestro corazón, lo estamos dando sabiendo que no tenemos, pero lo damos, ¿no? Entonces, no esperemos tener para dar, porque si no damos cuando no tenemos, ¿cómo vamos a dar? Cuando tenemos. Gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por permitirme, Señor, dar tu palabra, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor. Señor, que tu palabra sea guiándonos, Señor. Que nada puede interrumpir, Señor, el propósito que tú tienes con tu palabra, con tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes. Ábrale el entendimiento, Señor, para que puedan entender tu palabra. Gracias te damos, Señor, una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar porque lo que se trata de lo que voy a hablar tiene que ver con liderazgo. No solamente voy a hablar de un liderazgo eclesiástico o de la iglesia, para ser más exacto, porque el liderazgo también, somos líderes en nuestra casa, somos líderes en la sociedad, somos líderes en nuestro trabajo. Entonces, yo quiero hablar acerca de esto, porque miren, los discípulos, gracias querido, los discípulos no eran simplemente consumidores de información religiosa. Ellos compartían sus vidas, caminaban juntos, vivían hechos reales dentro de la vida, dentro de la sociedad. Y ese es un verdadero liderazgo. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que caminamos como líderes juntos? Caminar así como caminaban los, no caminar por WhatsApp. Caminar como caminaban los discípulos. Como les digo, ellos no eran simplemente consumidores de información religiosa. Caminaban juntos, comían juntos. Muchas veces se equivocaron, pero de esas equivocaciones aprendieron mucho. Y eso es una convivencia, es lo que nos hace falta a la iglesia, convivir, porque nosotros hemos sido llamados para convivir, no vivir, porque todo el mundo puede vivir en una sociedad como mejor le parece, pero convivir en la dificultad. Por eso, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que la echen a la cizaña, ¿no? Y él dice, no, porque es necesario que crezcan juntos, para que haya una convivencia dentro de nuestra vida espiritual y nuestra vida secular. Entonces, yo quiero hablar acerca de un tema que pues bueno, todo el mundo conoce, Mateo capítulo 22, del 11 al 13. Pero antes de hablar de este tema, que ¿cuántos conocen la historia de la boda del rey que hizo una boda, no para su hijo, ¿no? Entonces, pero yo quiero enfocarme en el 11 y el 13, que tiene que ver con saber discernir, porque discernimiento no es siempre algo espiritual. Discernimiento es la capacidad de una persona de poder percibir lo bueno y lo malo. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez de que tú llamaste a un hermano para hacerle notar que estaba equivocado? No solamente que estaba equivocado, sino para alentarlo por lo bien que lo está haciendo. Porque
Eso es lo que tenemos que ver. Y la parábola de la fiesta de la boda ilustra una invitación universal. Una invitación universal que es a la salvación. Pero aquí hay un problema, que el rechazo inicial de los primeros invitados. ¿Quiénes fueron los primeros invitados respecto a esta historia? Y para eso, antes de enfocarme en el 11 y el 13, tenemos que saber qué dice el contexto de ese texto, para darle una interpretación correcta de lo que dice ese texto. Hay dos cosas, hay dos maneras de poder interpretar un texto: a través de la historia de Israel y a través de los contextos. Entonces, para eso vamos a ver los elementos claves y significativos que tiene esta historia, esta parábola. El rey, ¿a quién representa en esta parábola? El rey representa a Dios Padre. No sé si podemos leer el verso 4, hermana, por favor. El verso 4 de Mateo 22. ¿Qué dice? Y volvió a enviar otro siervo, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. El Hijo simboliza a Jesucristo. La fiesta de boda es una alegoría del reino de los cielos y el banquete celestial. Los primeros invitados representan al pueblo de Israel. Imagínense, supongamos que el pueblo de Israel no haya rechazado esta invitación. ¿Se ha puesto a pensar dónde nosotros podíamos quedar? Nosotros estábamos fuera del propósito del plan de Dios, porque Dios escogió a Israel como su pueblo. Por eso es que todos los que no pertenecían al pueblo de Israel, por ejemplo, por eso es que el Señor Jesucristo dice, no, porque no es bueno echarle el pan a los perros, a los perrillos, porque todo que no era parte del pueblo de Israel eran llamados como perros. Entonces, ¿qué pasaría si el pueblo de Israel haya aceptado la invitación a estas bodas? Yo creo que nosotros, no sé dónde estuviéramos, ¿no? Pero por su gracia, por su amor, nosotros llegamos a ser injertados en el propósito de Dios. Los siervos, ¿quiénes eran los siervos? Que especifica aquí eran los apóstoles y profetas que fueron enviados. Y muchos de ellos fueron maltratados. Muchos de ellos fueron... Hay otros versículos como en Juan, en Lucas, donde dice que fueron torturados, fueron azotados. Entonces, la nueva invitación. Esto estoy hablando dentro de lo que es el contexto del texto que quiero hablar. Los nuevos invitados simboliza a toda la humanidad sin distinción de raza y condición social. O sea, todos somos llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabían ustedes que el llamado tiene la opción de renunciar, no? Tiene la opción de renunciar, pero un escogido. ¿Qué le pasó a Jonás? Cuando son escogidos, no hay. Por más que diga no quiero, por más que diga
no sé, por más que diga, no tengo condiciones, por más que diga, como dijo Moisés, soy tardo, no tengo elocuencia, no sé hablar. Entonces el escogido no tiene excusa. El escogido es marcado, es señalado para un propósito que Dios tiene para su pueblo. Amén, sí, Señor. El escogido está marcado, está separado para cumplir un propósito que Dios tiene para llevarle a su pueblo. Pero aquí, entrando al verso 11, podemos ver algo que me llama la atención. Muchas veces nosotros estamos aquí. Yo me pregunto, ¿será que yo estoy aprobado por Dios para estar aquí? Porque nosotros podemos ver hasta donde alcanzan nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, y es por eso que el rey en esta parábola dice que hizo una inspección divina. En el verso 11, el rey examina a los invitados. ¿Cómo estamos? Si estuviera el rey, ¿será que estamos vestidos adecuados para las bodas? Porque aquí, si lo podemos leer el verso 11, si me acompañan, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo está nuestra vestimenta? ¿Cómo estamos vestidos? ¿Estamos aptos para que el rey haga una inspección? Por eso es que yo, cuando comencé, dije que discernimiento muchas veces no tiene que ver con algo espiritual, porque discernimiento es la capacidad de una persona de poder percibir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es discernimiento. Yo puedo ver a un hermano, a una hermana que no está andando bien, o mismo, por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo cuando se habla de discernimiento. El apóstol Pablo, cuando estaba yendo, me imagino que él conocía mucho porque era un hombre en toda área trabajador, y conocía ¿cómo le llaman estos que ven el tiempo? Que salen el meteo, y él les dice, no podemos salir hoy, va a haber mal tiempo, podemos tener problemas. Entonces, eso es discernir, ver lo que está malo y lo que está bien. Por eso es que yo digo, no quiero decir de que no tiene nada de relación con lo espiritual. Claro que tiene, porque Dios dice que discierne los corazones. Pero muchas de las veces discernimiento es saber. ¿Y cuántas veces nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí? ¿Entienden, no? La palabra del Señor dice que cuando se fueron, ¿no? Estaban con nosotros, dice, ¿no? Pero no eran de nosotros. Eso es lo que yo quiero decirle. Muchas veces estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos en este grupo. Por eso es que yo dije, ¿será que yo estoy, como dice 2 de Timoteo, obreros aprobados que no son avergonzados? ¿Será que estoy aprobado para estar aquí delante de Dios? Delante de su pueblo. ¿Cómo está mi vestimenta?
¿cómo está mi vestimenta? Porque aquí el rey hace una inspección a los invitados. En aquel entonces, escuche hermano, por eso cuando yo dije, para darle una buena interpretación a la palabra, tenemos que conocer un poco de la historia de Israel. Porque en aquel entonces el rey, él les dotaba del, vamos a decir, del traje de gala. Él era el que les daba. Ahora, en nuestro tiempo, si nosotros podemos venir a nuestro tiempo para poder sacar ese principio, porque nos queda sacar estos principios de la Biblia para aplicarlo a nuestra vida. Ahora, ¿cómo yo puedo decir, pues bueno, entonces los pastores, si vamos a tener esta fiesta, tienen que darnos nuestro smoking? No. Aquí, mire, está. Aquí está la manera como nosotros vamos a vivir para poder tener un estilo de vida como Cristo, como el modelo que es Cristo Jesús. Y el rey, cuando viene y examina, miren, hay algo importante, que me llama la atención también, porque el hombre no llevaba vestimenta adecuada. En el contexto bíblico, este traje representa la justicia, la pureza y la salvación. El apóstol Pablo dice, no, vestidos, ¿cómo dice? Vestidos con el nuevo yelmo. ¿Qué yelmo, pastor? Yo hasta ahora sé que es yelmo. No, como un casco, ¿no? Gracias, pastor, yo de tarea para la casa. Entonces, imagínense, en el contexto bíblico, esto es lo que representa el traje de gala. La justicia, pureza y salvación, provista ¿por quién? Por Cristo. La salvación es gracia. Sabemos, ¿no? Siempre lo decimos. La salvación es gracia para todo. Tras el rechazo, el rey manda a sus siervos a buscar a buenos y malos. Es cuando nosotros entramos dentro del propósito de Dios. Vengan todos. Cualquiera puede venir. Pero dentro del transcurso de ese cualquiera, aquí tenemos para poder vestirnos adecuadamente para cuando el rey venga y nosotros podamos no darle afrenta al Señor y que Él nos pueda decir, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Porque sabe, mire lo que Él le dice, ¿cómo lo llama a Él? Amigo, le dice, ¿no? ¿Qué te pasó, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Y qué Él dice? Enmudeció. ¿Pero por qué enmudeció? Porque no hay nadie quien pueda justificarse ante la presencia de Dios. No hay persona alguna que pueda justificarse ante la presencia de Dios. Nunca. Por eso Él enmudeció. Pero hay algo que cuando Él lo llama amigo, Él lo llama amigo, es que le está dando la oportunidad, como la gracia, entrar. O sea, que constantemente hay perdón. Porque Él podía haberle dicho, pues mira, no sé quién eres, de dónde llegaste, pero no estás adecuadamente. Que podía haberle dicho, pero Él le dice, amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero su palabra dice que Él enmudeció. Enmudeció justamente porque nadie puede justificarse ante la presencia de Dios. Esos son los cuestionamientos del silencio. Porque hay un llamado personal
cuando Dios te confronta. ¿Y cómo te confronta? Te confronta a través de su palabra. A través de su palabra. Yo siempre digo que la mejor revelación es su palabra. Para ser más exacto, pastor. Para ser más exacto, la mejor revelación que tú puedes recibir de parte de Dios es a través de su palabra. Amén. No hay otra. No hay otra. Es a través de su palabra. La falta de excusa, lo que venía explicándole, que el hombre enmudeció, porque nadie puede justificarse ante la presencia de Dios, ni ocultar una vida vacía sin Cristo. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos ese vacío en nuestra vida, tratamos de ocultar. ¿Qué es lo primero que hizo Adán y Eva? Se ocultaron, ¿no? Cuando ellos pecaron. Y eso pasa. Por eso no podemos justificarnos ante la presencia de Dios, y lo único que hacemos que es enmudecer y ocultarnos. Porque no podemos justificar ni decirle, ah, no, pues Señor, bueno, no sé en qué contexto lo dijo Adán, ¿no? Es que la que tú me diste, ¿no? Hablando de la mujer, ¿no? La mujer que tú me diste. Pero aquí lo importante que nosotros tenemos que ver, y lo que a mí me llama la atención, que solo el rey notó lo que había dentro. Tal vez nosotros no lo notamos, porque solamente vemos hasta donde alcanza nuestra vista. Pero Dios mira el corazón. Por eso es que tras que él entró, él vio de que este hombre no estaba adecuadamente. Pero ¿por qué lo dejaron pasar? Como decimos en Bolivia, llegó de paracaidista. Pero es que la invitación era para todos. Él podía justificar y decir, pues bueno, pues la invitación es para todos. Fueron y dijeron, vamos, entra, y yo entré. Pero dentro de esa entrada es que hay un proceso. Nuestra vida tiene un proceso. Hay grandes hombres que tuvieron una vida radicalmente buena al encontrarse con el Salvador. Pero normalmente siempre hay procesos que nosotros podemos atravesar en nuestra vida para poder alcanzar el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Lo que yo me pongo a pensar, que nosotros no podemos ser tolerantes a muchas cosas. No podemos, hermano. Y de eso es que se trata esto. ¿Por qué? Porque solamente el rey vio. Y nosotros somos muchas veces tolerantes a muchas cosas. La tolerancia es buena, pero la tolerancia al pecado es bien complicada. Y muchas veces nosotros no corregimos para no causar ninguna molestia. Yo siempre digo, tengo una frase que digo, yo prefiero matarlo con una buena verdad a una persona y no mantenerlo vivo con una excelente mentira. Porque sabe, después va a ser la causa de mantenerlo con una excelente, con una muy buena mentira. Mantenerlo vivo. Mejor es de una vez que el viejo Jorge muera. Amén. Al pozo no leo. Al pozo. ¿Verdad, hermano? Es que es mejor. Porque mientras que no muera el viejo Jorge, no va a comenzar a funcionar.
Me recuerdo siempre lo que decía la pastora la otra vez, que no podemos echar vino en odres viejos. No, pero es que me refiero de que usted lo estaba diciendo, ¿no? Ni podemos ponerle, pues, bueno, que yo lo hago. A veces en una polera le pongo Adidas, recorto y le pongo ahí. ¿Ah? Y la palabra del Señor dice que no podemos nosotros ponerle un remiendo a algo viejo, porque lo dice. Pero yo no es que le ponga, simplemente es por la marca nomás que le pongo. Una pinta. No se ve raro, se fuma. Está más rico, se Pumba. Y el llamado, lo que yo he estado pensando, queridos hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a discernir en nuestra vida. Tenemos que aprender ¿sabe? Una persona cuando tú le dices, hermano, lo que estás haciendo no está bueno, o lo que estás haciendo está muy bueno, ¿sabe? Si realmente ama al Señor, y comenzar a vivir una vida digna delante del Señor. Pero la persona cuando tú le dices, hermano, mira que esto acá hay, hermano, pero no por ese hecho nosotros no podemos decirle. La otra vez yo decía de que el pacificador no es el que guarda las cosas para no hacer disturbio en la vida. Muchas veces el pacificador es el que hace la guerra para después conseguir la paz. Y ese que arma la guerra es el que pone los puntos, que dice, pues bueno, estas cosas van a ser así. O sea, un mediador. Y muchas veces pacificador, bueno, yo no voy a decir nada para que... O por ahí se va, o por ahí se molesta, por ahí me insulta, mejor quietito yo en lo mío. No. La palabra del Señor, ¿sabe? Confronta. Y cuando confronta, tiene crecimiento en su vida espiritual. Una palabra suave, yo siempre voy a recordar eso, porque para mí, yo todo lo que estoy diciendo, yo también lo aplico a mi vida, porque yo soy como ustedes. Y es más, hasta peor creo. El apóstol Pablo dice que mientras estemos en esta carne vamos a tender a pecar, pero eso no nos da derecho a que pequemos. Mucha picaña. Y eso es lo que tenemos que hacer, y nosotros decir, pues bueno, a no ser tolerante a muchas cosas, porque cuando empezamos, imagínense lo que Juan el Bautista le decía, raza de víbora, y además empezaba a decirle, así dijo el profeta, un bosquejo que ni él lo había preparado. Pero ¿sabe qué dice? Que todos los que eran feos, sebuceos, ¿cómo se dice? Toda esa gente que dice se estaba yendo, ¿a dónde? Al desierto, donde predicaba Juan. Porque ¿sabe qué? Porque había palabra dura, pero palabra que transforma vida. Amén. Porque la palabra del Señor te va a transformar. Amén. La palabra dura es la que te va a transformar. No es esa que, hermano, que esto. No. La palabra dura, y es como decía Juan el Bautista. Imagínense qué doloroso es que te digan raza de víbora. Es una ofensa. Pero ¿sabe qué? La gente se iba allá. ¿Qué dice la palabra del Señor? De que sus iglesias de los sebuceos o qué. Se estaba vaciando y yéndose al desierto, una iglesia en el desierto, hermano. ¿Por qué? Porque había palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos para ser una iglesia poderosa en Cristo Jesús y poder llegar a la estatura que Él quiere. Señor. Eso es lo que tenemos que ver. Por eso, querido hermano, mire lo que el pasaje termina diciendo,
acerca de la gracia. Cuando todos somos invitados y aceptamos de corazón, nosotros recibimos privilegios, pero también tenemos obligaciones. En nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, donde sea, tenemos obligaciones y tenemos privilegios. Y una de las cosas, cuando tú haces un pacto con el Señor, ¿sabes qué? Él lo honra. Yo te hago una pregunta para terminar. ¿Cuál fue la verdadera esposa de Jacob? ¿Raquel o Lea? ¿Ah? Tres respuestas, a ver. ¿Quién creen que era? Fueron las dos, pues le dio la primera que lo engañaron, se casó con él, después con Raquel. Pero la que la amaba era la otra. Pero la amada era Raquel. Ya, pero ¿qué dice la Biblia? Mire, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde fue enterrada Raquel? En el camino, ¿no? Y Lea en el mausoleo familiar al costado de su suegra. ¿Saben por qué? Porque Dios honró ese matrimonio primero. Dios lo honró. Es cierto que Jacob amaba más a Raquel, porque era más bonita, y dice que Lea tenía los ojos tristes. No, es que no quise decirlo eso. No quise decirlo eso. Pero es que la verdad es, cuando hacemos un pacto con Dios, Él honra ese pacto. Y aquí, para que sepamos que Dios honró ese pacto de matrimonio de Jacob con Lea. Muchas veces decimos, pues bueno, Raquel, ¿por qué? Porque efectivamente la Biblia dice de que amaba él a esa mujer. Él trabajó por ella, pero lo dieron a otra, porque así era la ley. Pero, ¿por qué no fue enterrada entonces en el mausoleo familiar? Porque Dios honró el primer matrimonio. Porque cuando hay un pacto, Dios lo honra. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y espero que esta palabra pueda reflexionar en nuestra vida.